palabra del pastor y era lo que aprendíamos. Hoy tenemos predicadores por todos lados, y gloria a Dios, porque la palabra está corriendo. Tenemos muy buenos mensajes y tenemos muy buenos predicadores, como hay otros que también no están haciendo las cosas bien. Pero qué importante que nosotros podamos nutrirnos de la verdad para descubrir la mentira. ¿Cuánto entienden esto? Si tú te nutres con la palabra, no vas a ser confundido y vamos a entender que Dios es un Dios de amor y que Dios es un Dios de misericordia, pero también Dios es un Dios justo, que no dará por inocente al culpable. ¿Cuánto entienden esto? ¿No? Entonces debemos entender que Dios es amor, pero también fuego consumidor. Y que Satanás no puede derribar la iglesia desde afuera. Porque dice la Biblia que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. ¿Cuánto entienden esto? Pero tiene sus estrategias. Decirle que está a tu lado, tiene sus estrategias. ¿Para qué? Para poder frenar el avance del reino de Dios. Dice Efesios 6, después puede leerlo, que nos fortalezcamos en el poder del Señor, en el poder de su fuerza, porque la lucha que tenemos como cristianos diaria no es contra personas, sino es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, que operan para frenar el avance de Dios. Pero nada puede frenar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es grande, es poderoso, más grande que está en el mundo. Satanás está derrotado, está vencido. ¿Cuántos entienden esto? No puede con una hija y un hijo de Dios que está lleno del Espíritu. Pero si nosotros tenemos grieta, tenemos problemas. Es decir, que tanto si tenemos grieta, tenemos problemas. ¿Ven? Por eso es importante santificarnos, ¿no? Dice purificarnos a nosotros mismos, dice la palabra que esperamos al Señor, a través de la confesión, a través de abandonar lo que ofende a Dios y de lo que contrista al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que sus hijas y sus hijos estén llenos de vigor del Espíritu. ¿Cuánto dicen amén? Llenos de gozo. Y que en esa unidad la iglesia es imparable. ¿Cuánto entienden esto? ¿No? La fuerza de la iglesia, cuando el Espíritu Santo es derramado de una manera corporativa y estamos todos hablando una misma cosa y vamos para un mismo lugar, no hay diablo que pueda detener la iglesia. ¿Cuánto entienden esto? Amén. Por eso es importante que sepamos algunas estrategias del enemigo para frenar el avance de los cristianos. Porque si algo que quiere el diablo es que seamos niños y que seamos fluctuantes, que seamos llevados por cualquier corriente, porque cuando somos ignorantes de la verdad podemos ser arrastrados por el error. ¿Cuánto entienden esto? Entonces, la Biblia habla mucho de personas que dicen ser y no son, tanto cristianos como ministros. Entonces, nosotros necesitamos saber cómo descubrir esos espíritus que quieren frenar tu avance y el avance de la iglesia del Señor. Amén. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto entienden esto? Amén. ¿Y cómo lo va a hacer el Señor? Lo podía hacer con ángeles, pero a Dios se le ocurrió hacerlo con nosotros, la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Somos los obreros de la viña, somos los llamados a hacer la tarea y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos quiere usar a todos, pero Dios quiere que podamos nosotros conocer su voluntad a través de su palabra, conocer lo que es correcto a través de su palabra, conocer lo que es falso a través de su palabra. Y vamos a ver en la Biblia, vamos a Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, y saber que hay algo que el diablo no puede imitar, que es el amor. Pero dice la Biblia que el amor ha sido derramado en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Amén. Y aquel que tiene el amor de Dios ama a su hermano y ama al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo que tiene que ver con una real conversión, con un encuentro con Dios, con una experiencia con Dios tan poderosa, de entender que cuando yo recibo a Cristo, recibo el Espíritu de Dios
y ya no tengo el espíritu del mundo, tengo el Espíritu Santo dentro nuestro, que nos da el discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. Amén. Poder discernir los espíritus, ¿no? Sabemos que está el espíritu humano, está el Espíritu Santo que viene a nuestras vidas, y hay otros espíritus. Decirle que está a tu lado, hay otros espíritus. Amén. Son espíritus contrarios, ¿no? Pero qué bueno es también que nosotros estemos atentos, ¿no? Como le decía, yo recuerdo que nos congregamos con mi esposa y estaba la palabra del pastor y listo, sabíamos que esa es la palabra santa, el siervo de Dios, el ungido de Dios, el mensajero que era puesto por Dios para alimentar al pueblo y para guiar al pueblo, y no había otra. Pero hoy tenemos un montón de predicadores, tenemos las redes y a veces, si nosotros no conocemos bien las Escrituras, podemos ser arrastrados o podemos ser confundidos. ¿Cuántos me entienden esto? Amén. Entonces es muy importante estudiar la palabra de Dios y saber que todo lo que tiene que ver con el amor viene de Dios. Amén. Porque Dios es amor. Amén. Y todo lo que está fundado en el amor y en las intenciones del corazón que vienen de lo bueno de Dios, eso prevalece y permanece. ¿Cuántos entienden esto? Amén. Lo que no viene, la motivación que no viene de Dios y que no viene del amor, dura poco, tiene poca duración. Pero qué bueno saber que Dios nos habla a través de la palabra. Amén. Por eso siempre tenemos que prestar atención, sea quien sea que predique aquí en la casa del Señor, preste atención, porque la palabra de Dios siempre nos va abriendo los ojos, nos va guiando en nuestro caminar y nos va enseñando cómo conducirnos en la casa del Señor, ¿no? Cómo conducirnos en medio de la iglesia del Señor. Si tiene por ahí, primera de Juan capítulo 4, tiene por ahí, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo y por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Pero nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, y el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Gloria a Dios. Qué tremendo. Lo primero que dice la palabra es: no creáis a todo espíritu. Diga conmigo, no creáis a todo espíritu. Amén. Porque dice que muchos falsos han salido y son utilizados por el enemigo para arrastrar, para confundir, para desacreditar a aquellos que realmente son hijos de luz, siervos de Dios. Entonces es muy importante que nosotros no perezcamos por falta de conocimiento, sino tengamos una intencionalidad de aprender la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una intencionalidad, ¿no? Tener la intención de decir: Señor, gracias, hermano. Señor, yo quiero aprender porque no quiero ser arrastrada o arrastrado por ningún error, ¿no? Entonces vemos que no tenemos que creer a todo espíritu y que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Amén. Probar los espíritus si son de Dios. Si alguien glorifica a Cristo, eso viene de Dios. Porque el Espíritu de Dios glorifica a Cristo. Tenemos que glorificar a Cristo en todo, porque Jesucristo murió por nosotros, Él se entregó por nosotros y Él es el único camino al cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y también la Biblia enseña que Dios se hizo hombre y habitó en nosotros y era 100% Dios
y 100% hombre. Nació concebido por el Espíritu Santo en el vientre de María y vino en carne, como dice la palabra, ¿no? Él se hizo humano y habitó entre nosotros. Y aquel que no confiesa esto dice que es un anticristo, ¿no? Entonces tenemos que discernir, ¿no? Yo recuerdo una anécdota, ¿no? Recuerdo que un hombre se enteró que yo trabajaba en una empresa de pintura por un conocido y me quiso contactar y me dice que era un siervo de Dios, ¿no? Claro, un hombre mayor, pelo blanco, anteojo, bien vestido. Quiso tener una entrevista conmigo y me dijo, yo quisiera hablar con usted porque quiero ofrecerle un negocio, porque yo también tenía empresa de pintura y tengo máquinas. Y bueno, me habló que, bueno, le digo yo, encima siervo de Dios, lo voy a escuchar, así que lo invité a mi casa siempre con un testigo más porque no sabía quién era, me lo habían recomendado, pero no hay que abrirle la puerta a cualquiera. ¿Cuánto entienden esto? Así que llamé a un amigo, acompañame. Entonces este hombre me empezó a hablar que él era maestro de la Biblia, que era ministro y bueno, que un montón de cosas, digamos, que hablaba, ¿no? Y entonces, mire, podemos hacer un negocio, usted que conoce el tema de pintura, yo tengo las máquinas. Y entonces yo empecé a hablar y empecé a ver, a discernir, ver realmente si era de Dios esta persona o no, ¿no? Entonces, cuando charlando le digo, pero mire que tenemos que habilitar, que hacer las cosas como corresponde, porque somos hijos de Dios. No, dice, no se haga problema. Le coimeamos al inspector y listo. Llega conmigo y ya mostró los dientes, ¿no? Entonces, a veces, hermano, nosotros le creemos a todo, pero tenemos que saber que Jesús dijo que el testimonio de los de afuera marca realmente quién realmente es de Dios, ¿no? El testimonio en toda nuestra manera de vivir. Dice la Biblia, sed santo en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Poder entender que hay muchas personas que hoy por la pandemia, bueno, se ponen en el teléfono y enseñan y predican. Y gloria a Dios que la palabra corra. ¿Cuántos están contentos por esto? Pero también está el peligro de personas que están quizás siendo alimentadas por su pastor, que están la semana orando, ayunando, buscando para traer una palabra para el pueblo. Y esta gente que es débil en la fe y que no conoce la palabra de Dios es confundida. Dice, no, pero este dice otra cosa que mi pastor y este otro dice otra cosa. Y se le hace una ensalada mixta en la cabeza que no sabe dónde está parado. ¿Cuántos entienden esto? Entonces, por eso es importante estudiar la palabra, ¿no? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, saber, ¿no? Que me acuerdo, o le cuento otra anécdota. Recién arrancamos en la iglesia acá, 2008 era, más o menos. Viene alguien y dice, yo soy un siervo de Dios de Paraguay y vengo con una necesidad. Toda mi familia está varada en un micro, ¿no? Entonces, le digo, pero... No, dice, yo acá tengo la credencial y tengo las partidas de nacimiento de mi hijo y tengo una carta de recomendación de Paraguay, ¿no? Y yo recuerdo que, bueno, uno vio que no se cree todo, pero dice que al mejor cazador se le va la liebre. ¿Entiendes? Entonces me la creí y resulta ser que, bueno, era una persona que estafaba, ¿no? Todo lo que tenía era falso y nosotros... Recién arrancamos, apenas llegamos con el dinero para llegar acá, porque veníamos viajando 4 horas de Morón para acá, y le dimos todo lo que teníamos en tesorería, porque dijimos, tiene tanta necesidad este hombre, y nos durmió. Pero bueno, uno va aprendiendo, ¿cuánto dicen amén? Uno va aprendiendo que no todo lo que brilla, decía mi madre, es oro. No es bíblico, pero es un dicho muy conocido, ¿no? Es importante, hermano, que podamos discernir el espíritu. Amén. Que podamos discernir la motivación, porque aquel que tiene el Espíritu de Dios no va a hacer algo para atentar contra la obra de Dios, no va a hacer algo para lastimar el cuerpo de Cristo, no va a hacer algo para dividir o para arrastrar a la confusión. Una persona que está llena del Espíritu de Dios va a cuidar el cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Mirá lo que está a tu lado. Somos nosotros, ¿no? Entonces tenemos que aprender a discernir, porque uno escucha hoy la gente y todo habla lindo, pero en los hechos hay mucho trecho, dijo uno, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Su testimonio con su familia, su testimonio dónde vino, ¿no? Justo hace unos días vino mi pastor a traernos un obsequio aquí a casa y hace 33 años
que nosotros estamos sujetos a nuestro pastor y lo amamos y aprendemos y tenemos ese amor y ese respeto del hombre de Dios, ¿no? Y qué lindo, ¿no? Qué lindo que a través de los años, que pasan los años y todos los que hemos salido del ministerio, seguimos teniendo el vínculo. Ahora pronto vamos a invitar a otro chico también que era de grupo pequeño, estuvo pastoreando en México, tiene como 10 iglesias, lo vamos a invitar acá también. Y qué lindo, hermano, que en la unidad está Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando está el Espíritu de Dios, hay libertad, hay gozo, hay crecimiento, hay multiplicación. La iglesia avanza. ¿Cuánto entiende esto? Pero dice que cuando el enemigo empieza a infiltrar, digamos, personas que están siendo influenciadas por espíritus, empieza la iglesia a decrecer, empieza la iglesia a flaquear, ¿no? Y pasa en una iglesia pequeñita, como una iglesia casera, como una iglesia grande, como una iglesia mediana, digamos. Por eso es importante pedirle al Señor discernimiento de espíritu. Amén. Saber que la mujer de Dios, el hombre de Dios, no te va a predicar lo que quiere escuchar el mundo, te va a predicar la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios lo confronta al predicador y confronta a la iglesia para que nos santifiquemos y para que nos parezcamos más a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces es importante, ¿no? Por eso saber escuchar atentamente. Dice el versículo 2: en esto conoceréis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Quiere decir que el espíritu del anticristo ya está en el mundo, como dijo el apóstol. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, ¿no? Entonces, dice la Biblia que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos desean hacer la voluntad de Dios? Bueno, tiene el cielo asegurado porque Cristo nos dio la salvación y la eternidad, ¿no? Por eso es importante decir, Señor, yo quiero estar en tu voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y ese deseo de estar en la voluntad de Dios nos va a llevar al deseo de conocer las Escrituras para no ser arrastrados al error. Fíjese lo que dice el versículo 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, ¿no? ¿Quién está en nosotros? Dios. ¿Cuántos tienen a Dios? ¿Cuántos tienen la presencia de Dios? Dice que somos templo del Espíritu Santo. ¿Y quién está en el mundo? ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? ¿Quién es el que opera en los hijos de la desobediencia? ¿Quién es el que opera en los rebeldes, en los obstinados? ¿Quién es el que opera ahí? Diga conmigo, Satanás. Amén. Y dice que nosotros somos de Dios y hemos vencido, porque Cristo lo venció en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tenga miedo al diablo. Tengamos temor reverente a Dios. Temor reverente, sí, Señor, yo no puedo esconderte nada porque vos lo ves todo. Ser sincero con Dios, ser transparente con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es muy importante para poder también nosotros ser santificados, porque cuando somos sinceros confesamos, y cuando confesamos Dios nos limpia y avanzamos. ¿Cuántos entienden esto? Y es muy importante, ¿no? De que nosotros tenemos a Dios y muchas veces vemos como la gente tiene muchas supersticiones y dice, bueno, me pongo la cinta roja para que me proteja del mal y me pongo la riesta de ajo para los vampiros, porque saben que el mal existe. ¿Cuántos entienden esto? Pero nosotros tenemos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y Dios cuida de nosotros y Dios envía a sus ángeles y dice que ninguna arma forjada va a prosperar contra los hijos de Dios. Entonces, no tengamos temor de Dios reverente, respeto a Dios, ¿no? Escuchaba algo, ¿no?, el otro día que dice que los demonios creen. ¿Cuántos saben esto? Y tiemblan ante la presencia de Dios. Pero tenemos en este tiempo generación, hermanos, que son creyentes, que creen en Dios, pero no respetan a Dios, no tiemblan ante Dios, no tienen la honra que Dios merece, no tienen temor de Dios. Por eso el infierno va a estar plagado de creyentes. El tema es que seamos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo, que guardemos sus mandamientos y que tengamos el corazón humillado para que Dios lo que comenzó
Él la siga completando, amén, porque estamos bajo la gracia de Dios y el Señor nos sigue limpiando y cuando confesamos nos sigue limpiando hasta que vayamos cada día a ser cada vez más como Cristo. Ese es el modelo, amén, de poder ser como Jesús, tener el amor, la compasión de Jesús. Fíjese algo también interesante, el versículo 5, ¿no? Lo tiene por ahí, dice, ellos son del mundo, ¿no? Digamos, los falsos, y hablan como lo hace un motivador, un influencer, un conferencista, uno que está en la autoayuda, digamos, aquel que no tiene a Dios, habla cualquier cosa, menos de la palabra de Dios. ¿Cuánto entienden esto? Pero el que tiene el Espíritu de Dios va a hablar conforme al Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a revelar la palabra para que el pueblo pueda andar en luz y pueda tener conocimiento y pueda ser un pueblo que no perezca por falta de conocimiento ni por falta de discernimiento. ¿Amén? Entonces dice la Biblia que en los últimos tiempos va a haber comezón de oír, ¿qué? La palabra. Pero aquellos que transgriversan la palabra o aquellos que dicen cualquier cosa menos enseñar la palabra, van a ser escuchados por la gente que no conoce a Dios, porque son compatibles. ¿Cuántos me entienden esto? Pero aquel que ama a Dios, aquel que quiere servir a Dios, aquel que quiere agradar a Dios, va a estar interesado en escuchar palabra de Dios. Porque en la casa del Señor adoramos, nos preparamos, recibimos el alimento. No hay otra cosa rara, hermano. No vengamos a buscar un show, un evento, un espectáculo. Para eso, no sé, vaya a un teatro, no sé, a algún lado. Pero en la casa del Señor, adoramos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y nos preparamos y nos entrenamos para allá afuera. Y sabemos que el Espíritu de Dios se mueve. Y nos alimentamos con las Escrituras. Porque eso es importante, que no dejemos de alimentarnos para poder estar en la voluntad de Dios, ¿no? Por eso hoy vemos como la gente está muy confundida, ¿no? Y parece que la iglesia fuera un club, o fuera un circo, fuera un show. Hermano, la adoración tiene que estar enfocada a aquel que es el Señor de señores. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra adoración no es para nosotros, nuestra adoración es para Él. Toda la gloria se la tenemos que dar a Él. Y saber que el que tiene el Espíritu de Dios tiene el amor de Cristo, porque el fruto del Espíritu, dice, es amor. ¿Amén? Entonces, donde hay amor, está Dios. Donde no hay amor, ¿qué hay? Dice, celos, contención y toda obra perversa. Y cuando hay celos, y cuando hay rivalidad, y cuando hay competencia, Satanás tiene una grieta. Amén. Qué importante, hermano, que nosotros estemos atentos para cerrar toda grieta, que Satanás no pueda entrar. ¿Cuántos dicen amén? Tener la facilidad para perdonarnos, para tolerarnos, para saber que tenemos diferentes tipos de crecimientos y que tenemos que ser pacientes. ¿Cuántos dicen amén? Que llegamos a diferentes lugares, con diferentes caracteres, con diferentes historias, con diferentes entendimientos de la voluntad de Dios. Y necesitamos ayudarnos, orar unos por otros, alentarnos y no permitir que el enemigo frene el avance del pueblo de Dios. Amén. Por eso orar por los hermanos de otras iglesias, orar por los pastores, bendecirlos y tener la comunión que Cristo quiere que tengamos para que el mundo pueda creer, hermano. Imagínense que si estamos a las patadas entre nosotros, ¿cómo va a creer la gente que no conoce a Dios? Si estos son religiosos, son más falsos que una moneda de cobre. No se aman entre ellos, se odian, se muerden, buscan una competencia, un lugar. Pero qué bueno que tengamos el amor genuino. El amor dice no fingido. ¿Qué quiere decir? Que se puede fingir. Pero a la larga sale el colmillo. Dijo Jesús, por los frutos los conoceré. El tiempo, escúcheme, el tiempo muestra la obra de cada uno. Usted quiere ver si una persona es de Dios, deje que el tiempo pase y va mostrando la hilacha, va los frutos, digamos, ¿no? Entonces va mostrando los frutos. Por eso tenemos que saber, hermano, que son tiempos complicados, ¿no? Donde hay mucha gente que está necesitando de Dios, pero Satanás está tirando con toda la artillería para tratar de frenar el avance de la iglesia, pero no lo va a poder porque Cristo está con nosotros, y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? Amén. Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Porque el Espíritu que levantó a Jesús mora en nosotros. Entonces, qué bueno es saber eso, hermano, que tenemos a Dios de nuestra parte. Amén. Y tenemos que tener esa confianza, esa paz. Mire lo que dice el versículo 5. Ellos son del mundo,
Por eso hablan del mundo, y escuche, y el mundo los oye, ¿no? Porque hablan pavada menos la palabra de Dios, pero el mundo los oye. Y dice 6, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios, ¿qué dice? Nos oye. Y el que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error, ¿no? Digamos, alguien que es de Dios viene a la casa del Señor para escuchar la palabra de Dios, para aprender la palabra de Dios. Y el que no es de Dios, oh, qué aburrido. No hay algo que me entretenga un poco más, que me haga mover el esqueleto. No, no. Venimos a alimentarnos de la palabra, a oír la palabra de Dios, ¿no? Y el que no es de Dios se va a aburrir, porque no está interesado en Dios. Está interesado quizás en una chica a la iglesia, o estoy aburrido, voy a la iglesia. No tiene una motivación correcta. Pero el que es de Dios no quiere perderse una reunión porque quiere crecer, porque quiere desarrollarse, porque quiere dar fruto, porque quiere conocer cuál es el ministerio dentro del cuerpo. ¿Cuántos me entienden? Gloria a Dios, esa persona la va a tener que sacar arrastrando a la iglesia porque va a querer aprender. Y gloria a Dios por la gente que son buena tierra, que está aquí, que queremos aprender porque queremos ser fiel a Dios hasta la muerte. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y fíjese, el 7. Y aquí uno puede discernir, ¿no? Que lo que viene del Espíritu está motivado por el amor de Dios, no por la manipulación, no por el interés, no por la dictadura. Digamos, todo lo que viene de Dios, lo que viene del Espíritu, viene del amor, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque lo otro no es de Dios, es de la carne. Y cuando hay carne hay mal olor, y cuando hay mal olor, ¿qué vienen? Las moscas. Y cuando vienen las moscas, ¿quién es el príncipe de las moscas? A ver, los estudiosos, Satanás. Cuando hay espíritu, Satanás no tiene lugar, pero cuando hay carne, los demonios empiezan a arrimar y empiezan a atormentar las mentes y a hacer pelear uno con otro y a buscar un puesto y a rivalidad, y ahí empieza el enemigo. Pero no le vamos a dar lugar al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Nos vamos a llenar del amor de Dios y del amor del Espíritu. Fíjese lo que dice el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y escuche esto que es importante. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Quiere decir que el que ama tuvo un nuevo nacimiento, nació del Espíritu y ama al Señor. Amén. Y si ama al Señor, ama al prójimo. Y si ama al prójimo, ¿cuánto va a amar más a sus hermanos de la fe? ¿Cuántos entienden esto? Amén. Va a haber un amor por los hermanos de la fe, un amor fraternal, un amor genuino, un amor que nos ayuda cuando a veces estamos caídos, estamos desalentados, estamos frustrados. Qué bueno tener a un hermano que nos pueda escuchar y que pueda orar por nosotros. Qué bueno tener a alguien que está interesado en ayudarnos, en levantarnos, en poder vernos bien. Porque si un miembro está alegre, todos tenemos que estar alegres. Y si un miembro está triste, tenemos que orar y ayudarle a que se levante. Porque en las luchas es mejor dos que uno. Porque hay del solo, dice la Biblia. Pero si nosotros estamos unidos, nos vamos a alentar, como dice la palabra, a orar y a levantarnos, hermanos. Y a dejar lo que pasó atrás, listo. Vamos para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Qué importante es esto. Dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Y qué más? Y conoce a Dios. Y escuche el 8. Y el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Dice, porque Dios es amor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es Dios? Es amor. No es que Dios tiene amor. Dios es amor. Y fíjese lo que dice el 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios nos amó primero. Dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, ¿qué dice? Es mentiroso. Mirá lo que está todo así, te tengo que amar. Amén. Nos tenemos que amar, hermano. No tenemos que aborrecernos. Tenemos que amarnos como el Señor nos ama. ¿Cuánta paciencia nos tiene el Señor? ¿Cuántas cosas el Señor nos perdona? ¿Cuántas cosas vamos corrigiendo la marcha, hermano? Porque vamos camino a la perfección. No es que ya llegamos. Vamos caminando hasta ser como Jesús, ¿no? Y en el trayecto
vamos siendo santificados y purificados, ¿no? Que el Señor nos ayude. Le voy a dar algunos de los espíritus destructores del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Mire conmigo 2 Samuel 15, y vamos a ver uno, no sé si vamos a ver todo, pero quizás los miramos un poco para arriba. Yo le dejo el texto y después usted lo lee en su casa. 2 Samuel 15, así que vamos a ver un poquito. Fíjese cómo opera Satanás, ¿no? Para, debilitar la fuerza de la iglesia, ¿no? Aquí vamos a ver en el versículo 1 que David era el rey, era el líder, el que pastoreaba a Israel, y se le reveló uno del grupo familiar, ¿no? Absalón. Entonces empezó a manipular la gente, empezó a afectarla, y vamos a ver lo que dice la Escritura. Empezó a influenciarlos para que se levanten contra David. ¿Cuánto entienden esto, no? Como dirían los chicos, le comió la cabeza, ¿no? El tipo se ponía en la puerta, Absalón, y le decía: ese David no sabe nada, yo te voy a atender, yo te voy a dar, ¿no? Y así dice que arrastró un gran número de personas, ¿no? Es el espíritu de manipulación, tratar de... ¿Cuántos saben que la manipulación es un espíritu de brujería? ¿Cuántos entienden esto? Todo aquel que quiere manipular a otro tiene un espíritu de brujería. Entonces, porque nos dio libertad Cristo para poder determinar y no para ser manipulados. Miren lo que dice 15:1. Aconteció después de esto que Absalón, recuerde, hizo carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y escuche, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito venía al rey a juicio, venía a David a resolver, ¿no? ¿Y qué hacía Absalón? Mire, y Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. No te escucha David, pero yo te voy a escuchar, ¿no? Digamos, le sobaba, ¿no? Como dicen así, ¿no? Y dice el 4, y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez de la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito y negocio, y yo les haría justicia? 5, y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y escuche, y así robaba Absalón el corazón de todo Israel, ¿no? Le hablaba mal del rey y los iba manipulando para luego después levantarse y luego terminar mal, como terminó Absalón, colgado de un árbol de los pelos y clavado con flechas, ¿no? ¿Por qué? Porque más allá que Satanás utiliza ciertos personajes, terminan mal. ¿Cuánto entienden esto? Terminan mal. Si no se arrepienten, terminan mal. Entonces, diga conmigo: espíritu de manipulación. Vamos a ver otro que es muy fuerte, que destruye noviazgos, matrimonios, iglesia. Números 12:1. Números 12:1, aquí vemos el espíritu de crítica, que este es uno de los más destructores, que es tomada la boca de una persona para murmurar también siempre contra los siervos de Dios, contra los líderes, digamos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de personas que estaban muy cerca de Moisés, pero que lo empezaron a cuestionar, porque él tenía una mujer, morocha, y empezaron como una mujer cusita. Entonces se dijeron: justo con esta mujer, y empezaron a hablar mal de Moisés, ¿no? ¿Y qué pasa? Después se le armó la batahola porque Dios le dijo: pero escúchenme ustedes, ustedes no hablaron mal de Moisés, hablaron mal de mí, porque este siervo lo puse yo, ¿no? Fíjese, después léalo todo bien y analícelo todo bien. 12:1, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y escuche, dice: y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros?
y lo oyó Jehová, ¿no? Como diciendo, este viejo tendría que estar en el geriátrico. Nosotros podemos estar liderando Israel. ¿Qué hace este tipo? Claro, pero ese tipo lo había puesto Dios. Y cuando Dios pone a alguien, el que se levanta contra esa persona se levanta contra Dios. ¿Cuánto entienden esto? Por más que la persona tenga defecto y no nos parezca lindo y creamos que sabemos más que él, si Dios lo pone, Dios es el que lo respalda, ¿no? Entonces, versículo 3, y aquel varón Moisés, escuche lo que era Moisés, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres sobre la tierra. Era más tranquilo que agua de tanque Moisés, un tipo tranquilo, manso, ¿no? Dice, el 5 dice, y entonces Jehová, 4, luego dijo Moisés, Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros 3 al tabernáculo de reunión, y salieron los 3. Escuche, entonces Jehová descendió en la columna de nube, Dios descendió, y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Imagínese a Dios, vení vos Pepito, vení vos acá. Ay, mamita querida, se nos caen las medias, ¿no? Que Dios nos, que te voy a enseñar algo. Y ahí Dios le dio una exhortación, ¿no? El versículo 6, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión y en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. ¿Qué dijo Dios de Moisés? Que era fiel en toda su casa. Y fíjese lo que sigue diciéndole Dios en el 8. Cara a cara hablaré con él, claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿No? Como diciendo, Dios le dijo, ustedes no tuvieron temor de hablar del siervo que yo puse. ¿No? Ya se empieza a complicar. 9. Entonces la ira de Dios se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa, ¿no? ¿Cuántos saben lo que es la lepra? La carne se le caía, es como todo digamos, se le iba despedazando la carne, ¿no? Como pudriendo la carne de todo el cuerpo, ¿no? Por lo que había dicho contra Moisés, ¿no? 10. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón y a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado, ¿no? Digamos, en este caso se arrepintió, ¿no? Después el Señor lo restauró, ¿no? Dice, no quede ella ahora como el que nace muerto, y al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida la carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes ahora, ¿no? Qué tremendo el amor de Dios, ¿no? En la vida del siervo. Señor, sanala, por favor, que no quede así, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ese es el amor que Dios pone a los hombres de Dios por la iglesia del Señor. Entonces aquí vemos un espíritu de crítica, de murmuración. Vamos a otro espíritu fuerte. Números 16:1. Este es más complicado todavía, porque este ya eran líderes que se levantaron contra Moisés, ¿no? Dijeron, pero nosotros podemos liderar, somos jóvenes, atléticos, es más, creemos que sabemos más que Moisés. ¿Quién es este Moisés para venir sobre nosotros, ¿no? Y entonces agarró y empezó a contaminar, no a los hermanitos, empezó a contaminar a los líderes. Y empezó a contaminar a todo, y ya no era 2 o 3, ya era un grupo grande, ¿no? Y esto es muy fuerte, hermano, porque es rebelión, ¿no? Dice que la rebelión, la obstinación, es como el espíritu de hechicería. ¿Cuánto entienden esto, no? Es muy fuerte lo que se mueve ahí, y que muchas veces ha destruido iglesias enteras, ¿no? Yo conozco un pastor también ahí en Varadero, también que había orado y había pagado el precio y tenía una iglesia hermosa, y aquella persona a quien él amaba como el hijo espiritual, un día se le volaron los patos y le llevó como el 80% de la iglesia. ¿Sabe lo que es que le lleve el 80% de la iglesia? Y ese pastor quedó dolido, herido, porque había dejado la confianza
en ese hijo espiritual, pero ese hijo espiritual le pegó 3 puñaladas y se fue, digamos, en el sentido, metafórico, ¿no? Lo traicionó. Y bueno, ese otro muchacho que se fue con el resto de la congregación, compró un terreno, hizo una iglesia, la iglesia empezó a crecer, pero creció a través de la rebelión, y llegó un momento que se cayó todo, se apartó el pastor y se dispersó toda la gente. Digamos, diga conmigo, terminó mal. Nada que arranca la rebelión termina bien, porque eso no viene del amor, no viene del Espíritu de Dios. Pero mire, le leo un poquito, después léalo todo. 16 de Números dice: Coré, hijo de Ishat, hijo de Coat, hijo de Levit, Datán y Abirán, hijo de Eliad, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente, diga conmigo, tomaron gente, y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, y escuche, príncipe de la congregación, de los consejos, varones de renombre, digamos, ¿no? Tremendo. 250 líderes que le comió la cabeza a Coré, dijo: muchacho, tomemos el mando nosotros. Este anciano ya no va más, ¿no? Fíjese lo que pasó con esta gente, ¿no? Dice el versículo 3: y se juntaron contra Moisés y Aarón, y dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo, quién es santo, y hará que se acerquen a él, y que él escogiere, él los acercará así. Haced esto, tomad incenciario, y dice Coré y todo su séquito, ¿no? Después usted lee y Moisés empieza a hacerlo reflexionar, pero ustedes no toman en cuenta que Dios los puso en ese lugar, y que ustedes están deshonrando el lugar de Dios, ¿no? Y ellos estaban rebelados, dijo: no iremos, no vamos a hacer lo que vos decís, ¿no? Entonces ahí ya tomó parte Dios, dijo: bueno, estos muchachos ya hay que tomar una decisión. Y fíjese lo que dice el 28, ¿no? Después léalo todo. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado, para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. ¿Cuántos saben que Dios es el que pone? Amén. Dios es el que establece, y el que unge es Dios. Amén. Y cuando Dios unge a alguien, pone su presencia, pone la honra, y es importante honrar a los que honran al Señor. Dice, honra a los que honran, ¿no? Entonces, es muy importante porque es algo que Dios pone. Y cuando uno se rebela contra algo que Dios pone, se está rebelando contra Dios, porque toda autoridad es puesta por Dios. ¿Cuántos entienden esto? Y cuando uno se rebela contra la autoridad, ¿qué pasa? Dice la Biblia: se rebela contra Dios, ¿no? Entonces es muy importante entender cómo se mueven los espíritus para destruir, ¿no? Y si usted mira el versículo 29, y si como mueren los hombres murieren esto, y si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Y escuche el 30, y acá después léalo todo. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivo al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó el hablar de todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos sus casas, y todos los hombres de Coré, y sus bienes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron en medio de la congregación. Tremendo. Espíritu de rebelión, ¿no? Tremendo. Espíritu de engaño. Busque conmigo 2 Tesalonicenses 2, porque el engaño también es usado por Satanás para confundir. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. Y tenemos que tener discernimiento para poder discernir lo que se mueve y cómo poder detectarlo, ¿no? Porque sabemos que todo lo que no es del Espíritu de Dios sale a la luz a la larga, ¿no? 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9. ¿Lo tiene por ahí? Me dice amén. Dice: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, y con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino se complacieron en la injusticia, ¿no? Satanás también es imitador. ¿Cuántos saben esto? En milagros engañosos va a ser, y muchos van a ser arrastrados, ¿no? Van a ser confundidos. ¿Cuántos recuerdan cuando Moisés se presentaba ante Faraón? ¿Cuántos recuerdan esto? Y Moisés tiraba a la serpiente y los hechiceros, ¿qué hacían? Lo mismo. Hasta que llegó un momento que la hechicería llegó a un límite, porque Dios es creador, es poderoso. No podemos llegar a ser como Dios. Y la hechicería también existe, y hay mucha gente que son usados con milagros mentirosos, y mucha gente va a ser confundida. Yo recuerdo también hace unos años que, bueno, este hombre, digamos, un hombre de Dios, pero fíjese cómo la gente, si este hombre no hubiera sido un hombre de Dios, hubiera arrastrado un montón de gente. Llegó a la ciudad hace unos años un cierto evangelista o profeta, y arrastró un montón de gente en las iglesias, que creo que ninguno le pidieron permiso a sus pastores, como una ética, decir, pastor, mire, este hombre es de Dios, no es de Dios, o es un falso, o es un... Y arrastró un montón de gente, ¿no? Diga que ese hombre, digamos, predicaba la palabra, pero imagínese si ese hombre hubiera hecho cosas raras. ¿Cuánta gente hubiera confundido, ¿no? Entonces, qué importante es la ética, qué importante es el respeto, qué importante es saber que tenemos que ver el testimonio de aquel que predica o aquel que se dice ser y a veces no es. ¿Cuántos comprenden esto? Entonces es muy importante porque vamos a ser arrastrados, hermano. Porque cualquiera hoy agarra una camarita y dice cualquier cosa. Y con esto termino, ¿no? Ese es un espíritu de engaño. Espíritus que resisten la verdad. Con esto termino. 2 Timoteo 3:8, busque conmigo. Espíritu, ¿qué quiere decir espíritu que resisten la verdad? Resisten la palabra, ¿no? Se la agarran con el maestro, se la agarran con el pastor, se enojan. Este pastor no sabe nada, o esta maestra no sabe nada, ¿no? 3:8. Es importante saber, ¿no? Entender esto, que Dios, hermano, nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Y que Dios quiere que nosotros podamos tener realmente el discernimiento y no resistir a la palabra, ¿no? A ver, 1 Timoteo, capítulo 6, ahí lo remal, ¿no? Capítulo 6, versículo 3, ahí está. 1 Timoteo 6:3, ¿no? Aquí es un consejo que le da Pablo a su hijo espiritual Timoteo. No, 1 Timoteo 6:3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que está conforme a la piedad, escuche lo que dice el 4, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Por eso es importante, hermano, que nosotros estudiemos la palabra de Dios, meditemos la palabra de Dios, que tengamos comunión con nuestros pastores, de que sepamos que hoy hay muchas cosas buenas, pero hay muchas cosas que van a confundir. Si usted tiene una duda de algún tema, hable con su pastor. Si usted no entiende algo, tiene algo, háblelo, no se quede. Es importante que nos acerquemos para tener luz y para no ser arrastrado, porque Satanás es el que quiere frenar el avance de la iglesia, pero no va a poder porque hemos descubierto sus artimañas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, la palabra, hermano, descubre la mentira. Y por eso es importante que nosotros amemos la palabra del Señor, ¿no? Decía la salmista, cuánto amo tu ley, ¿no? Y el que medita de día y de noche será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que su hoja no cae y todo lo que haga va a prosperar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser prosperados? Gloria a Dios, meditemos la palabra, tengamos comunión, todo lo que hagamos, hagámoslo con amor y sepamos que debemos ser guarda de nuestros hermanos. Amén. Debemos cuidar que el enemigo no gane ventaja
infiltrando falsas doctrinas, infiltrando rebelión, infiltrando contienda, cuento, chisme, porque todas esas cosas son las que el diablo actúa para dividir de adentro. Pero en el nombre de Jesús, un pueblo entendido de las cosas del Señor no va a ser confundido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor en esta noche? Amén. Gloria a Dios.